Así iniciamos este nuevo año 2015, en este enero que presagia, como todo el verano, una convulsión muy grande en cuanto a la política, en cuanto a la proyección de ideas y al inicio del desprestigio del opositor con tal de ganar un espacio. Es un año electoral durísimo, se elige un presidente, hay quienes no se quieren ir y hay quienes quieren llegar. Yo antes de hablar de la política y de resolver un poco estos dilemas que se están produciendo a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a la política, quiero pagar una deuda que tengo enorme con Canal 7, al cual quiero mucho, y que esa deuda es solidarizarme con los problemas que tienen y que han tenido y que posiblemente tendrán si no le ponemos coto y final a eso. Yo reitero lo que dije en varios programas, estoy preparando una denuncia muy fuerte sobre irregularidades muy profundas en el canal estatal. Hay un comunicado de prensa de UTBA que yo quiero leer íntegramente, aunque sea a lo mejor para ustedes un poco largo, que dice así: los trabajadores de prensa de la televisión pública iniciamos un plan de lucha para repudiar y denunciar una serie de graves situaciones que se están viviendo tanto dentro del noticiero como en otros ámbitos del canal. La gerencia de noticias, a cargo de Carlos Figueroa y Víctor Tarico, dedica sus principales esfuerzos diarios a intentar debilitar, atacar y perseguir política y laboralmente a los trabajadores y a sus representantes gremiales, a la vez que utiliza los recursos informativos del noticiero y distorsiona sus contenidos para ponerlos al servicio de fines políticos partidarios en un abierto desconocimiento y violación del marco establecido por la ley de medios a la que debieran subordinarse y respetar. En el más grave de estos episodios, el subgerente Víctor Tarico, un personaje nefasto ya oportunamente declarado persona no grata por los trabajadores del noticiero a raíz del hostigamiento y acoso laboral al que sometió cobardemente a varias compañeras, se ocupó ahora de utilizar información de índole personal y privada de delegados y trabajadores y suministrársela a terceros anónimos a través de la web, con el objetivo de desprestigiar públicamente a los trabajadores y a sus representantes. Una actitud deleznable e inadmisible de la que hay sobradas pruebas documentadas, más propias de un buchón policial o un oscuro agente de inteligencia que de un funcionario público que debe responder por sus acciones y mantener una línea ética en relación con el personal a su cargo. La persecución y el permanente hostigamiento laboral se concentran además en varios compañeros por el solo hecho de su participación en las acciones colectivas del conjunto de los trabajadores. A estos periodistas se los margina de ciertas coberturas, se les congela sin asignarles tareas acordes con sus cargos o se les impide el cambio de horarios previamente acordados, al tiempo que se manipulan concursos públicos para proscribir a otros y evitar su promoción, quizás con el objetivo de despejar el camino para premiar cómplices o compinches políticos con su ingreso al noticiero. En cuanto a los contenidos, la gerencia de Figueroa y Tarico se ha caracterizado desde su llegada por el silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran opositores, simplemente por no coincidir con los lineamientos del gobierno. En este sentido, han llegado al extremo de excluir a entrevistados cercanos al oficialismo por el solo hecho de expresar opiniones diferentes, como ocurrió cuando la legislatura porteña votó el traspaso de Ciudad a Nación de la ex ESMA y otros antiguos centros clandestinos de detención, oportunidad en la que los legisladores Gabriela Cerruti y Pablo Ferreira votaron en contra y fueron por el mismo excluidos por orden de la gerencia de la nota que salió al aire. Esto es parte de este comunicado que es muy extenso, donde se explica claramente el grado de impunidad, de proscripción, de persecución política que se da en el canal que es de todos, que los pagan todos. Cuando yo era interventor o cuando fui presidente de directorio del canal, las voces permanentemente eran: el canal lo pagamos entre todos, el canal
no es del gobierno, sino que del Estado. Bueno, yo no tuve nunca una asamblea que dijera todo esto. En esa época se promocionaba la línea, avanzaban en virtud de su historia dentro del Canal 7, que era lo importante que podíamos tener como parámetro para saber quién era apto y quién no era apto. Se hacían los viajes presidenciales por una lista donde se regulaba cada uno de los que iba a acompañar al presidente en cada viaje, sin alternancias y sin poner periodistas quizás adeptos al gobierno de Carlos Menem, sino todos. Cualquiera podía ir a cubrir un viaje del presidente, así también pasaba con los camarógrafos, con los ayudantes, con los productores. Esa era la realidad de la democracia. Esto es lo que pasa en Canal 7 hoy, parte de lo que pasa en Canal 7 hoy. Además de la gran defraudación al Estado que se está produciendo con el fútbol, con programas muy mal contratados, con unas erogaciones que no justifican, con tercerización de todo el trabajo que se hace y con la duplicidad, han duplicado la cantidad de gente desde el año 1999 al día de hoy. Había 730 trabajadores, hay casi 1.400 y para colmo no se hace nada en Canal 7. Todo se terceriza, hasta las transmisiones oficiales. Que expliquen qué es la Corte y por qué cobra la Corte y cuánto cobra la Corte y por qué no lo hace Canal 7, las transmisiones que hace la Corte. Dejando ese tema porque va a ir a la justicia, les aseguro que en febrero va a estar en la justicia, quiero hablar de Scioli. Scioli fue diputado nacional porque, acordado con el presidente de la Nación en ese momento, yo dejé toda actividad política para seguir manejando Canal 7 y elegimos a Scioli como primer candidato a diputado por el justicialismo. Acompañé esa campaña, lo acompañé a Daniel, lo conozco hace muchos años, he ido muchas veces a su casa ahí en el Abasto, hemos hablado de muchas cosas y yo decía a la gente que me acompaña, que está en esto, como Del Rosso, Héctor y otra gente, me ha escuchado decir: dejen que Scioli pague los sueldos y el aguinaldo. Y después van a ver los gestos de Scioli. Yo quiero decirles algo al gobierno. No hay ningún candidato dentro del gobierno que le pueda ganar a Scioli, en las PASO, ¿no? Se van a tener que ajustar a que Scioli sea el candidato del gobierno o a lo mejor cerrar con alguno de los otros por abajo para sabotear a Scioli. Pasó en la década del 90, cuando Menem, en lugar de apoyar a Duhalde, apoyó a De la Rúa. Porque esa es la verdad. Y una de las verdades por las cuales yo, a pesar de seguir mi amistad con el presidente y visitarlo y demás, no participé en ninguna campaña contra Duhalde, porque mi vida me enseñó a que yo jamás haría campaña contra un peronista, para favorecer a uno de otro partido. O omito hacer campaña si no me gusta, y después votaré el voto, pondré el voto tapándome la nariz, o hago campaña para ese candidato, pero nunca para otro candidato que no sea peronista. Y frega, pero entonces tendría que hacer campaña para Cristina. Dije peronista. Dije peronista. A ver si lo tienen claro. Frega, usted es contradictorio. No soy contradictorio. Dije peronistas. Los que no niegan a Perón, yo le decía los otros días en la despedida de año con Julio Pimato que yo tengo el peronómetro. Se lo puedo prestar a que lo quiera. Pero Frega, usted es yo diría un soberbio. No tengo el peronómetro. Usted agarre un candidato o un funcionario o un probable funcionario que dice ser peronista y pregúntele si cumple con las 4 patas del movimiento justicialista, del movimiento peronista. ¿Cuáles son las 4 patas del movimiento peronista? Es como esta mesa. Esta no tiene 4 patas, Frega. Bueno, no importa, es como si las tuviera. Una son las Fuerzas Armadas Nacionales. Este gobierno la destruyó.
y las envileció. Y puso un represor de comandante en jefe. Y puso un amigo de Kirchner de Santa Cruz al principio como jefe de la Fuerza Armada. Bendini. O sea, las Fuerzas Armadas capotaron. La otra pata de la revolución justicialista es el empresariado nacional. ¿Dónde está? ¿Cuál es? El aplaudidor, el que va a sentarse frente a Cristina y aplaudir lo que no debiera aplaudir. No. Perón creó la CGE, Confederación General Económica. Hoy es un símbolo nada más. La tercera pata del movimiento peronista, ¿sabe cuál es? La doctrina social de la Iglesia. Esta presidente decía que Bergoglio era el jefe de la oposición hace 6, 7, 5 años. ¿Cómo cambió? Y frega. ¿Cómo no va a cambiar? O sea, mete contra el hombre más importante del universo. Y la cuarta pata de la Revolución Nacional Justicialista o del justicialismo son las organizaciones obreras. Señora, usted las fragmentó en 5 y si pudiera las destruiría todas, porque no le sirven, porque no le interesa. Entonces, ese es el peronómetro. Tomen un gobierno, tomen un candidato, a ver si maneja esas 4 patentes de corso que tiene el justicialismo. Esa es la realidad. Ese es el peronómetro. No lo inventé yo, lo inventó el general Perón en la base de su doctrina. Podrán enojarse con Perón, decir que Perón esto, que Perón el otro, pero con su doctrina no se pueden enojar. No pueden desdecirla, no pueden olvidarla. Y para colmo la cerró con llave definitivamente el 12 de junio de 1974 en su último discurso, cuando dijo: no nos dejaremos influenciar por los que nos tiran de la izquierda y por los que nos tiran de la derecha. Señora, si quiere algo más, se lo mando por escrito. Esa es parte de la historia. Y quiero decir algo de Wiener, que lanzó su candidatura, impoluto, inmaculado. En la época en que Wiener gobernaba la provincia, su provincia, había 25 familiares, directos e indirectos, que estaban en cargos públicos. Y que el que menos cobraba era 20.000 pesos. Banderas rojas, la igualdad, solidaridad, el socialismo. Cada cual tiene su cadáver en el placar. Por lo menos que acepten que lo tienen. Por lo menos que hagan un mea culpa. Que busquen su conciencia. Y que no hablen tanto de ejemplaridad. Porque son muy pocos los hombres en esta historia argentina que dieron ejemplaridad. Y no es un bien en sí mismo. Así empezamos el programa, que seguiremos en instantes más después de la pausa, con Del Rosso analizando algunas cosas, especialmente ya la historia política de nuestras agrupaciones tiene un muerto. Después se los mostramos. Vamos a la pausa. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Y bien, lamentando la ausencia de Octavio Frigerio por un tema personal que nos duele, como amigo y como colega de él en este programa, esperemos que se resuelva para que pueda estar con nosotros. No es un tema de él, sino es un tema familiar, de esos temas dolorosos que preferiría no hablar. Del Rosso. ¿Cómo anda, Horacio? Inauguramos una unidad básica en La Ferrere. Bueno, empezamos a tener la intolerancia que hay en estos actos. Nosotros la inauguramos el día que hubo dos actos importantes, uno que hizo el Frente de la Victoria y otro que hizo el Frente Renovador. Bueno, y vos sabés cómo hay en la historia del peronismo gente que juega por dos lados, quiere cobrar de dos lados, o sea, es la desgracia de la gente que no tiene dinero y quiere maximizar ganancias. Entonces cobra por un lado, juega en otro y eso genera después ciertas reacciones. Bueno, aclaremos que de nosotros no cobran. No, nosotros armamos un proyecto. Es todo trabajo. Estamos hablando de un proyecto, pero esa gente, vamos a poner, que cerró con proyecto con nosotros, hubo gente que estuvo, por ejemplo, cocinando chorizos toda la noche para el acto y después jugó en otro acto por una cuestión de dinero. Bueno, hubo una discusión, una rencilla ese día, pero pasó a menores. Bueno, vos sabés cómo esto continúa, y después en algo que no está muy bien esclarecido, en una salida de un boliche bailable, fue corrido Jaime Bryan, bueno, lo corrieron, le pegaron un tiro en una pierna, este muchacho siguió corriendo, bueno, se escondió con otros amigos que habían ido en el baile detrás de una legustrina, en un lugar de eso, bueno, vino un coche de apoyo de los que lo estaban persiguiendo, lo marcaron, bajaron y lo ejecutaron, 3 tiros en la cabeza. Fue prácticamente una ejecución, no una discusión de un boliche bailable. Bueno, lamentablemente debe investigar la justicia. Bueno, él era integrante de nuestra unidad básica de la calle Mañasco, en La Ferrer, 2300, y bueno, lamentablemente, bueno, hoy ya no contamos con él, pero pedimos que se aclare este problema, porque realmente nosotros desconocemos cuáles son los alcances y esto puede llegar a continuar, porque lamentablemente vos sabés cómo es esto. Eso quería decir, lo único que pido a los vecinos que no se asusten, porque yo creo que los vecinos lo han visto, pero vos sabés que por una cuestión de miedo no conocen a quién ejecutó, ni nada, todos callan la boca como que no conocen nada. Sí, evidentemente no va a haber demasiados testigos que se presenten. Lo importante es saber que esta campaña no va a ser fácil. Yo decía en la apertura del programa, hay dos variables, la de aquellos que aportan las ideas, que hasta ahora son pocas las ideas, son todas generalidades, ¿no? Y aquellos que aportan el desprestigio ajeno, o sea, tratan de destruir la imagen de aquellos que no participan en su vida política. Ahora, no le va a ser fácil al gobierno destruir a Scioli, porque si destruye a Scioli tuvo más votos que Cristina en la provincia de Buenos Aires. Obvio, porque tiene una manera de trabajar que hoy la sociedad quiere, ese diálogo, ese constante amor y paz que quiere transferir a la gente, no quiere discusiones, quiere él apertura por todos lados, o sea, y eso es lo que no quiere el kirchnerismo. El kirchnerismo sabe una cosa, que si Scioli es presidente, no va a ser lo que hizo de la Rúa, que armó una verdadera Gestapo, que la idea estaba bien, pero lo armó para perseguir el menemismo, que fue la Oficina Anticorrupción, que hoy no tiene ni vigencia. Él la armó y después terminaron persiguiéndolo a él. Cuando se arma algo que no se puede manejar, después se le va de las manos. Pero lo armó para perseguir menemistas, a pesar de que había habido un pacto tácito y definitivo con Menem, y Menem apoyaba de la Rúa en contra de la campaña de Duhalde. Y esa es la realidad. Por eso lo dije en la apertura. El problema es que Scioli no va a ser otra oficina anticorrupción, no va a activar esta oficina anticorrupción, ni la Auditoría General de la Nación, para perseguir a Cristina, para perseguir a los funcionarios de la gran corrupción que ha tenido este gobierno, sino que le va a dar libertad a los jueces. Independencia de poderes, él va a respetar la independencia de poderes, como siempre fue. Señores, trabajen.
Nosotros dejamos libre la independencia, claro, bueno. y no nos vamos a inmiscuir dentro de lo que investigue la justicia ni nada. Si él es así, ya sabéis, directamente va a decir, él no va a hacer ninguna interposición. Ni va a decirle a los jueces, investiguen, y le va a decir, no investiguen, hagan su trabajo. Claro. Eso es lo que le duele al kirchnerismo. Pues se va a dejar de manipular la Procuración General, se va a dejar de manipular el Consejo de la Magistratura. No estoy hablando como sciolista, soy amigo de Scioli, lo conozco, sé lo que va a hacer. Señores, si hay algo que investigar, investiguen. Porque a él le quisieron hacer la investigación, le quisieron armar el trabajo sucio en todas las gestiones que tuvo, y no pudieron. Porque en todos lados salió limpio. Entonces, ese es el miedo de Cristina, que no lo tendría con Aníbal Fernández, que no lo tendría con Julián Domínguez, a pesar de que Domínguez es un peronista, pero yo quisiera que lo demostrara un poco más. No lo va a tener con Uribarri, no lo va a tener esos problemas con Capitanich, ni lo va a tener con el señor Ferrocarriles, lo va a tener con Scioli, porque Scioli va a tratar de no manipular nada. Entonces yo te digo esto, es un año difícil, duro, donde nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos candidato. Sabemos que hay un peronista trabajando que se llama De la Sota. Que no sabemos dónde va a estar. Que no es un sabemos misterio. dónde va a estar, pero que es peronista. Sí. Que respeta esas cuatro patas que yo decía. Pero me parece que hay que estar muy atentos porque va a haber mucho trabajo sucio, que ya ha empezado. Vamos a ir a una pausa y después volvemos. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, estamos rematando esta media hora, que por ahora es media hora, ya se extenderá a corto plazo el tiempo del programa y modificaremos un poco el horario. Yo lo que quería resumir es esto. Primero, no vamos a hacer un análisis de lo que fue el año pasado, porque fue igual que el anterior, esta presión, esta persecución, ha sido permanente, ha sido una constante. Yo lo que quisiera que los candidatos empezaran a gastar saliva en los temas puntuales, no en las generalidades. Si a vos te preguntan en la Ciudad de Buenos Aires qué vas a hacer con la basura, yo creo que tenés una idea de lo que hacer. ¿Qué vas a hacer con las inundaciones? Tenés una idea. No, la idea general es, vamos a terminar con las inundaciones, vamos a terminar con este mal manejo de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la intención del gobierno de la ciudad fue bueno. Vamos a plantearnos el dar créditos para la pequeña empresa que le sirvan y que no sean nefastos para que después terminen con la pequeña empresa. No, decime cómo. Lo que pasa es que vos me estás hablando del tema de la ciudad. Sí, no estoy hablando en general. Pero en el tema nacional, yo creo que ahora cambió el enfoque del votante. Hoy el votante le interesa la inseguridad, pero también le interesa que antes no, ahora sí, la corrupción. ¿Por qué le interesa? Porque cuando uno es un gobierno nuevo, evalúa lo que hicieron el gobierno anterior y la corrupción fue muy fuerte. Entonces, en este año, las encuestas que se están haciendo mide importancia la corrupción, que antes no se medía, y esta vez sí. Entonces, tenés inseguridad, corrupción
y el tema que también influye mucho, tema económico, por el tema de la desocupación, es de suma importancia para el votante. Ese es el voto que va a ir fundamentalmente a elegir el candidato. Yo creo que el tema económico, bueno, es importante porque todos los candidatos dicen, vamos a sacar el cepo, que es un estorbo para que entre capitales, pero hay que decirle la verdad, cómo se saca el cepo y el costo que va a tener. Ahí está el punto. Nadie lo dice, porque no quieren decirlo, como alguna vez Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, nadie quiere decir cómo hoy van a sacar el cepo, porque sabe que el costo y el dolor que va a recibir la gente que menos tiene va a ser muy grande. Pero yo voy a esto. Vos dijiste cuáles son los postulados de la gente. Sí, hoy en el votante, sí. En el votante, que es la corrupción. Bueno. Porque vos mirá qué casual, anteriores elecciones de diputados no influía la corrupción, hoy sí. Yo diría que el gobierno que venga no tiene que ponerse a revisar el pasado, que lo deje a los jueces. Ah, exactamente, sí, pero tiene que decirlo. Porque la gente se lo va a Que preguntar. lo deje a los jueces. La libertad absoluta, claro. Caiga quien caiga. En cuanto al resto, a la inseguridad y demás, bueno, tendría que decir cómo. Porque el tema del cepo todos dicen, sáquenlo, pero ¿y cómo? Pero lo económico creo que está lejos en este momento. Lejos. Si terminás con la corrupción, yo creo que el país recupera 10.000, 15.000 millones de dólares, terminando con la corrupción. Mirá qué cifra. Pero, terminar con la corrupción, ¿cuál es? Que haya algún detenido. Olvídate, eso lo tienen que hacer los jueces. Sí, pero debe haber algún detenido. No los gobernantes. Porque hoy, lamentablemente, en Argentina eso no sucede. Bueno, tendrá que suceder. Nos vamos. La próxima semana estaremos aquí con ustedes, como siempre, ya con un invitado que iniciaremos el año. Y vamos a hablar de estos temas. Pero les vamos a preguntar que nos digan cómo lo van a hacer. No qué lo van a hacer. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Nos vamos. Gracias a ustedes. Hasta luego.